Señor, bendice estas ofrendas que se depositaron, Padre, hoy. Bendice, Señor, los bolsillos de los que las dieron, y aún el que no dio, Padre, bendígalo mucho para que pueda dar mucho, Señor. En nombre de Cristo Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. Señor, gracias por esta palabra que hoy ha venido a nosotros de parte tuya. Gracias, Señor, porque estamos listos y aprestos para escucharla, Padre. Abre nuestros ojos espirituales y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas de las veces, siéntense, tomen su lugar. La mayoría de las veces, el gran problema del cristiano es no estar atento a la voz de Dios. Generalmente tenemos ese problema en las iglesias, de que queremos ir, ya habíamos dicho en la predicación pasada, queremos ir por una bendición, pero no vamos por la fuente de las bendiciones, no vamos por el dador de las bendiciones, vamos por una bendición nada más, y nos conformamos con esa bendición y nos retiramos a veces. Pero no vamos por el que es el dador de esas bendiciones, por la fuente principal de las bendiciones. Ese es el error de muchos. Tenemos que estar muy atentos a la voz de Dios, porque si no estamos atentos a la voz de Dios, nos van a pasar una serie de calamidades, vamos a estar batallando. El título de esta predicación es Obedeciendo a la voz de Dios. Juan 10:27 dice en su palabra, mis ovejas, búsquenlo, Juan 10:27. ¿Me dicen con un amén cuando lo tengan? Me duelen las piernas bien fuerte. Por ahí. 10:27. Sí, 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En otra versión dice, mis seguidores me conocen y yo también los conozco a ellos. Son como las ovejas que reconocen la voz de su pastor y él las conoce a ellas y mis seguidores me obedecen. Pero, ¿realmente estamos dispuestos a seguir la voz del Señor Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer lo que Jesucristo nos dice en su palabra? Todos esos mandatos solemnes, o mejor aún, ¿realmente sabemos quién es Jesús? ¿Realmente lo conocemos? No falten los jueves a la enseñanza. Estamos viendo la serie ¿Quién es Jesús? No me conteste, contéstese usted solo. ¿Realmente estamos dispuestos a obedecer al Señor? ¿Estamos dispuestos a obedecer a Jesús? A veces, o casi siempre, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, no nos permite ser obedientes. No nos permite ser obedientes a la voz de Dios. Por eso es necesario que practiquemos la oración, el ayuno, muy necesario, para que se someta nuestra carne. Leer la palabra de Dios es indispensable para poder escuchar la voz de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no vamos a poder escuchar la palabra de Dios. Y no vamos a poder escuchar su voz, perdón. Porque si no seguimos la voz de Dios, empezamos a hacer todo en nuestras fuerzas. Todo en nuestras propias fuerzas, en nuestro conocimiento humano, en pocas palabras, en nuestra carnota. Y empezamos a tomar decisiones equivocadas, decisiones erróneas, sin estar fundamentados en la Biblia, que es la palabra de Dios y la voz de Dios. Y todo porque no oímos a la voz de Dios. Y mucho menos la obedecemos. Y empezamos a tomar decisiones en nuestras propias fuerzas y en nuestro razonamiento humano. Y luego comenzamos a sufrir las consecuencias. ¿Cuáles consecuencias? De nuestras malas decisiones. Porque recordemos que toda decisión tiene una consecuencia, ya sea mala o buena. Si es una buena decisión, trae una buena consecuencia, ¿sí? Si es una mala decisión, nos va a traer una mala consecuencia. Todo esto te trae esas decisiones, ya sea bueno o malo. No confundamos el sembrar y cosechar con las decisiones que tomamos y sus consecuencias. No hay que confundirlos, ¿estamos? Amén. Una es la siembra y la cosecha y la otra es la toma de decisiones y sus consecuencias. Y al tomar una decisión nos alejamos de la voluntad de Dios. A veces somos tan tontos que tomamos una mala decisión y decidimos alejarnos de la presencia de Dios.
Nos alejamos no solamente de su presencia, de su voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, aunque a veces no lo parezca. La voluntad de Dios y los tiempos de Dios son perfectos, Él no se equivoca. Estamos bajo la voluntad del Padre, los tiempos de Dios se cumplirán en nuestras vidas y todas sus promesas también se cumplirán en nuestra familia, en nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por esa razón debemos de tener estas tres disciplinas, son indispensables para todo cristiano. ¿Cuáles? La oración, el ayuno y la lectura de la palabra. No podemos estar expensas a lo que te diga un pastor, a lo que él te predique y tú no leas la palabra, porque entonces tú vas a estar obligado a creer lo que él te dice. Y si él te está diciendo las cosas no correctas, tú vas a creerlas. Por eso es indispensable escudriñar la palabra, leer la palabra de Dios. Tomes notas durante las predicaciones para ver si está bien o mal, para poder hacer preguntas el día de la reunión, de la oración o de la enseñanza. Entonces, ¿qué tenemos que practicar? La oración, el ayuno y la lectura de la palabra. Estas tres cosas van de la mano para poder tener nuestros sentidos y nuestra mente espirituales abiertos para Dios y poder ver lo sobrenatural de Dios y así escuchar la voz de Dios. Amén. Déjame hablarle de un hombre que obedeció ciegamente la voz de Dios. Aún cuando parecía irracional lo que él le mandaba. Él obedeció a la voz de Dios. Examinemos a través de las Escrituras un gran ejemplo de obediencia al Señor, a su voz, a sus ordenanzas y a sus mandamientos. Déjenme hablarles de Abraham. El nombre quiere decir padre de todos o de muchos. Él es de la descendencia de Sem, hijo de Noé. Veamos el llamado de Abraham. Veamos la obediencia que tuvo Abraham a la voz de Dios. Génesis 12. Vamos a Génesis 12. Me dicen con un amén cuando lo tengan. 1 y 2. Génesis 12, 1 y 2. Amén. Amén. Pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de casa de tu padre la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, una nación grande, y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿Para quién? Para todos los demás. Por eso se llama el Padre de todos. Y luego sabemos, hermanos, que Abraham se fue a Egipto por causa del hambre que había sobre la tierra. Vamos a hacer una leve remembranza así rápida de cómo Abraham hizo un trayecto obedeciendo la voz de Dios y todo lo que sufrió, porque no fue fácil. Nadie está diciendo que Dios le puso facilita las cosas. Se fue a Egipto. En Egipto, a causa del hambre, tuvo que mentir al faraón y a todos los príncipes diciendo que su esposa era su hermana. Cuando lo descubren, lo corren, lo destierran de Egipto por causa de esta mentira, porque había traído ciertos castigos al pueblo de Egipto, ¿verdad? Abraham se había llevado con él a su sobrino, a Lot, hijo de su hermano. Entonces salen ellos, Dios los empieza a prosperar, tienen muchos ganados ambos, pero los pastores empiezan a pelear entre ellos, sus siervos empiezan a tener problemas. Entonces, ¿qué sucede? Que deciden separarse. Dios le dice a Abraham, dile a Lot que él escoja un lugar a donde irse y tú vete al lado contrario. Abraham le dice a Lot, si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Porque ya eran demasiados los ganados que tenían. Imagínense cómo lo prosperó Dios. Y así fue como ellos se separaron. Ahora sabemos que Lot los fue a parar cerca de Sodoma y Gomorra, y no sé por qué razón no hemos estudiado muy bien esa parte de la palabra. Vamos a tener que escudriñarla, cómo es que Lot termina dentro de Sodoma y Gomorra. Ahí viene la palabra de Dios, hay que leerla. Entonces sabemos que atacan, vienen unos reyes que se juntan en contra de esas ciudades, atacan y se llevan prisioneros a los de su familia. Abraham arma a todos sus siervos, va y lo rescata, regresa, y aquí es donde aparece Melquisedec y bendice a Abraham, y Abraham le da el diezmo, ¿sí? No está imponiendo el diezmo, nada más se lo dio. Dios permite un hijo a Abraham. Abraham decía al Señor cuando él le hablaba que él no tenía descendencia y que lamentablemente él lo tenía que heredar su criado, que era el encargado de todas sus tierras y de todos sus ganados y de todos sus siervos. Y Abraham le da la promesa, Dios, de tener un hijo.
Pero Abraham se desespera. Sara se desespera, su esposa, y le dice a su esposa que se llegue a su sierva Agar, una sierva egipcia que ellos tenían. Entonces se llega Abraham a ella y tienen un hijo. Sara, pensando en que lo iban a prohijar, se decía en esos entonces, en el Antiguo Testamento, era prohijar, era adoptarlo, tenerlo como si fuera propio. Entonces da luz y lo adoptan, esa era la idea. ¿Qué pasa aquí? Abraham no escuchó la voz de Dios. Dios ya le había hecho la promesa a Abraham de que le iba a dar un hijo. Pasaron los años, él se desesperó y no escuchó la voz de Dios. ¿Qué hizo? Tomó una decisión en sus propias fuerzas. Tomó una mala decisión que después le trajo consecuencias. Viene el Señor y visita a Jehová, a Sara y a Abraham, y cumple su promesa. Tienen un hijo, Isaac, el de la promesa. Entonces Agar y Ismael son echados de la casa de Abraham, pero también reciben una promesa en el desierto. Le da la promesa a Ismael. Así como el Señor le había dicho que le iba a dar la promesa a Isaac, a Abraham, también le da una promesa a Ismael y le dice que de él van a salir reyes y reinos y que será una nación fiera. De este descienden los árabes que conocemos hoy día. Entonces, en el momento en que ellos van en el desierto, van rumbo a su tierra, se les acaba el agua y dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que Agar le da lo último de agua a su hijo y se va ella a otro arbusto, lo pone abajo de un arbusto pequeño y ella se va lejos de él para no verlo morir porque era su hijo y le dolía. Entonces ahí Dios oye el clamor de ella, oye los llantos del joven, porque era un jovencito como de 14 años, era un niño prácticamente, y el Señor hace la promesa. El niño vive y hasta hoy día esa descendencia que el Señor le da la promesa, ahí está. Ahora viene algo difícil para Abraham. Dios ordena el sacrificio de Isaac, su único hijo. Génesis 22 en adelante, vamos a verlo en Génesis, capítulo 22. Vamos a Génesis, capítulo 22. Amén. Dice la palabra, y aconteció de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar lejos. Entonces, fíjense aquí, vamos a un paréntesis. Le estaba dando una orden, le estaba pidiendo algo que parecía descabellado. Primero le prometió ese hijo, él lo esperó durante mucho tiempo. Cuando Sara concibió a Isaac en su vientre, tenía más de 90 años. Abraham ya era una persona muy grande. Prácticamente Dios hizo un milagro en sus vidas y ahora él estaba pidiendo que le entregaran a ese hijo que tanto anhelaron, que se lo entregara en sacrificio. Se parecía irracional, pero Abraham no abandonó su fe y escuchó la voz de Dios. Y Abraham fue a cumplir con esa orden. Dice aquí, a 3 días, tuvo 3 días para razonar lo que Dios le pedía. ¿Qué pensó en ese momento? Solamente él lo sabe, pero obedeció la voz de Dios. Se pudo haber arrepentido, pudo haber hecho o haber tomado otras decisiones. Fueron 3 días. Pero él estuvo atento a la voz de Dios. Su fe era grande. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá, y adoraremos, y volveremos. Fíjense nada más, la fe tremenda de Abraham. Y no estamos hablando ahorita de la fe, el tema no es la fe, pero tengo que tocar este tema. Y volveremos. Y tomó Abraham leña del holocausto y puso
sobre la leña a Isaac. Y el Señor le habló de los cielos y le dijo: Abraham, Abraham, heme aquí, Señor, no pongas la mano sobre tu hijo. Y Dios, el Señor, proveyó para el sacrificio. De ahí viene esa dicho: Dios proveerá. Tremenda la orden de Dios, tal vez hasta irracional. Primero se lo prometió y se lo dio, y luego se lo iba a quitar, imagínense. Pero déjenme decirles que él tenía toda su confianza y su fe puesta en Dios, de que Dios lo resucitaría después del sacrificio. Abraham eso pensaba, yo creo, yo lo más seguro que él pensaba eso, porque él le dijo a sus siervos: vamos a ir el muchacho y yo, ofreceremos sacrificio y volveremos. No dijo voy a volver, dijo volveremos, los dos. Él estaba completamente convencido de que Dios resucitaría a Isaac después del sacrificio, de que él iba de alguna manera a resucitar a su hijo. Al final Dios dio provisión y le llamaron a aquel lugar Jehová proveerá. De ahí viene la frase que conocemos: Dios proveerá. Pero por esto Abraham y toda su descendencia recibieron e hicieron suyas las promesas del Señor hasta este día, y todo por estar atentos y escuchar a la voz de Dios. Por esto Abraham fue conocido como ejemplo de obediencia a la voz de Dios y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue bendecido, prosperado y muy rico por obedecer la voz de Dios. Y Abraham daba gracias a Dios siempre. No le estoy diciendo que si obedecen Dios los va a hacer ricos. O sea, Dios nos da conforme a su voluntad y conforme a nuestra medida. Porque a veces sabemos personas tal vez que si nos da mucho nos vamos a perder. Pero ¿acaso nada más cuando nos va bien, de maravillas, debemos dar gracias a Dios? Debemos estar atentos a la voz de Dios. Y cuando nos va mal, ¿no debemos darle gracias a Dios también? Entonces debemos estar atentos a la voz de Dios también. Pero la mayoría de las veces nos va mal precisamente por no estar atentos a la voz de Dios. Pero cuando sí lo estamos, fíjense bien, pero cuando sí lo estamos y pareciera que no, porque ya no vemos la nuestra, desierto tras desierto, prueba tras prueba, una cosa, otra cosa y otra, y ya no siento lo duro sino lo tupido. Pero a pesar de esto, o la pregunta otra vez es: ¿estamos atentos a la voz de Dios? A pesar de todo eso, déjeme hablarle de otro hombre que siempre estuvo atento a la voz de Dios, a pesar de todo lo que le sucedía, a pesar de todas las calamidades que le pasaron. Dice la escritura en el libro de Job, Job 1, dice en adelante: y hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vamos a ver qué le aconteció a Job. Vamos al libro de Job. Dice en el libro de Job, Job, me lo movieron. Vamos. El libro de Job. ¿Sí? Y le nacieron 7 hijas y 3 hijos. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. En ese entonces, las riquezas de las personas no se medían por sus monedas o sus billetes, como hoy día. ¿Sí? Se medían por sus ganados, por el tamaño de sus ganados y por todos los siervos y siervas que tenían. Y dice que hacían fiestas, cada uno de sus hijos, hacían fiestas de vez en diario, como diríamos, en casa de cada uno de ellos. Pero ¿qué hacía Job? Y acontecía en el 5, dice: habiendo pasado turno los días del convite, de la fiesta, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, conforme al número de sus hijos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Job todos los días. Dice, una tradición talmúdica sugiere a Moisés como autor del libro de Job,
debido a que la tierra de Ur era adyacente a Madián, donde vivió Moisés por 40 años, y él pudo haber obtenido ese registro de la historia al estar con su suegro Jetro. Era cerca de ahí. Vamos a la Biblia. Dice, un día vinieron, en el 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Fíjense lo que le dice Satanás a Dios. No estaba Satanás tentando a Dios, ni mucho menos le estaba dando órdenes, porque él no estaba presidiendo, estaba ante la presencia de nuestro Señor. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a toda su casa y todo lo que tiene? O sea, ¿no lo has protegido? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Y le sugirió, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás, y no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hagamos un paréntesis aquí. Dios no iba ni estaba tentando a Job. Si es que podemos pensar eso, no lo estaba tentando ni lo iba a tentar. Job, entonces, iba a sufrir una serie de calamidades que el Señor iba a permitir. Entonces la pregunta es, ¿las tentaciones también pueden venir de Dios? Es más, la próxima enseñanza Dios puso en mi corazón a través de su palabra, ahora que estaba haciendo esta predicación, que el próximo servicio hablemos sobre la tentación. ¿Sí? Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal. Ojo a esto, ni Él tienta a nadie. Santiago a través de la palabra nos dice que Dios no puede ser tentado. ¿Pero por qué? Dios, en su naturaleza santa, no tiene capacidad alguna para hacer el mal y tampoco es vulnerable a él. Por otro lado, Satanás está en cadenas y está quejándose contra esas cadenas y se estiran hasta cierto punto. Y Dios le permite ir hasta ese punto y no más allá de eso. Él opera de manera total dentro de la esfera en la que Dios le permite. ¿Me entienden? También Dios lo usa para cumplir sus propios fines y propósitos. Por ahí escuché en una ocasión que dicen, cuando Dios manda hasta el diablo obedece. Yo lo creo. El punto aquí es que Job, a pesar de todas sus calamidades que le pasaron, nunca dejó su fe y siempre estuvo atento a la voz de Dios. Inclusive su misma esposa le decía, reniega de Dios, déjate morir. Lo invitaba a renegar de Dios, a blasfemar contra Dios. Vinieron sus amigos y creo también hicieron lo mismo. Admiraron la fortaleza que tenía Job. Cómo a pesar de todo lo que le había pasado. ¿Pero qué le pasó? Se me olvidó contarles tal vez. En un solo día perdió sus hijos. Primero perdió sus siembras, sus cosechas. Perdió todos sus animales, todos sus ganados, sus siervos, la mayoría de sus siervos. Y perdió lo más preciado que tenía él. El tesoro más grande que tenía Job, sus hijos. Y todo sucedió en un solo día. Por eso el libro dice las calamidades de Job. Y este varón, apartado del mal, nunca abandonó su fe. Nunca renegó de Dios. Inclusive él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Él estaba conforme con lo que le estaba pasando. Imagínense la fortaleza, la fe que tenía este hombre. Nuestro Señor Jesucristo nos viene a enseñar, cuando Él visita esta tierra, pisa en sus hermosos pies toda esta tierra, que la fe es lo más importante que tenemos. Porque recuerden ustedes que sin fe es imposible agradarle a Dios. Si no tenemos fe, no podemos decir que creemos, porque la fe viene del creer. Y si no creemos,
no podemos tener fe. Por eso dijo Jesús, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué? Porque aumenta tu fe, el creer aumenta tu fe, despierta tu fe. El punto aquí es que Job, a pesar de todas las calamidades que le pasaron, nunca dejó su fe y siempre estuvo atento a la voz de Dios. ¿Ok? Ya nos pasaron o nos están pasando nuestras propias calamidades. Y todo por no estar atentos a la voz de Dios, por no practicar las 3 disciplinas: oración, ayuno y lectura de las Escrituras. Por eso nos pasa: oración, ayuno y lectura de las Escrituras. Ya nos estamos dando cuenta que estamos mal ante Dios, pero no por no estar atentos a la voz de Dios. Pero ¿qué podemos hacer cuando nos damos cuenta que no estamos o no estuvimos atentos a la voz de Dios y ahora necesitamos reivindicarnos con Dios? ¿Qué podemos hacer? Pues necesitamos reconocer ante la presencia de Dios que estamos mal y que no estamos atentos a su voz, que no estamos haciendo las cosas conforme a su voluntad y estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones. Entonces pongamos atención a la voz de Dios. El profeta Jeremías dice en Jeremías 26:13, vamos a Jeremías 26:13. 26:13, Jeremías 26:13. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras y oíd la voz de Jehová, vuestro Dios. Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. Fíjense nada más, el Señor mismo nos está diciendo que estamos mal, que no estamos caminando como Él quiere. Esto es delicado. No estamos haciendo las cosas como Él quiere. No estamos escuchando la voz de Dios. Estamos sumergidos en nuestra soberbia, en nuestras propias fuerzas. Estamos haciendo las cosas como los del mundo. Y eso no agrada a Dios. Pero el Señor en su naturaleza hermosa y divina. Bueno, ¿qué no dice la Biblia? Nuevas son sus misericordias cada mañana. Con esto les dije todo lo que les iba a decir. Segunda de Crónicas 7:14 dice, yo se los leo si gustan. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Sanaré tu vida, sanaré tu vida, sanaré tu vida, y sanará mi vida, y serán sanados todos en el nombre de Jesús. Arrepentimiento es lo que el Señor quiere de nosotros. Arrepentimiento para volver al camino. Que volvamos a su camino. Que escuchemos su voz. Pero si no estamos atentos a la voz de Dios, ¿qué podemos hacer para poder estarlo? ¿Qué podemos hacer? Orar, ayunar y leer la palabra. El Señor, exactamente, 3 disciplinas. El Señor nos ama tanto que Él siempre, sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier desierto que estemos pasando, sobre cualquier prueba, en cualquier necesidad que estemos pasando, cualquier problema, el que sea, Él siempre nos va a dar una salida. Nunca nos va a abandonar, nunca nos dejará sin salida. Ustedes vieron lo que pasó ayer. Me miraba sin salida, ¿verdad? Mis hijos, me miraba sin salida y clamé a Dios y me mostró la salida. Tenemos, mis hermanos, que acordarnos y acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado, y Él jamás lo va a despreciar. Vamos a iniciar una oración para despedirnos, pero vamos a leer todos el Salmo 51. Vamos al Salmo 51. Vamos a ver qué tan importantes son los salmos en la Biblia. A veces los leemos nada más así. No, son tremendas oraciones que declaradas por fe es lo que debes de declarar. No vamos a declarar cielos abiertos, ni bendiciones de no sé dónde, ni el jeep, ni la limusina. No, vamos a declarar la palabra de Dios. Esto es lo que debemos de declarar los cristianos, la palabra de Dios. No podemos andar declarando otras cosas que nada que ver, no son bíblicas. Dice en el Salmo 51, si gustan, pónganse de pie porque vamos a terminar, vamos a orar.
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y teniendo por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecados se convertirán de ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Tal vez fue sencilla, Padre, pero vamos a atesorarla en nuestro corazón y estar más atentos, Señor, a la voz de Dios. Vamos a estar atentos, Padre, a lo que tú quieres, Señor, y no vamos a tomar esas decisiones incorrectas, esas decisiones precipitadas, esas decisiones que después nos van a traer una mala consecuencia y la vamos a sufrir, no solo nosotros, Padre, sino nuestras familias. En el nombre de Cristo Jesús, eres bueno, Padre, con nosotros. Perdónanos y te hemos ofendido. Perdónanos, Padre, si no hemos estado atentos a tu voz. Perdónanos, Señor, por no entender, Señor, que tenemos que practicar estas tres disciplinas, Padre: oración, ayuno y la lectura de tu santa palabra, para poder escucharte, Padre, para poder comprenderte y leer tus pensamientos, Señor, ya que tu palabra, Señor, son tus pensamientos. En el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias, Padre, por todo esto. Amén y amén. Levante su mano, su mano derecha. Señor, que las bendiciones que tú le diste a tu hijo Abraham, a Isaac, a Israel, desciendan sobre cada uno de nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén.